Bienvenidos a este análisis. Vamos a ir directamente al grano. Hoy toca desmantelar esa naturaleza que a veces resulta tan abrumadora en la literatura académica. Y no nos vamos a quedar en la superficie. Vamos a reconstruir todo este proceso de investigación como si fuéramos verdaderos arquitectos, transformando lo que a menudo parece un mar caótico de información en un mapa súper claro y, sobre todo, navegable. A ver, empecemos por derribar un mito que hace muchísimo daño en el mundo académico. Esa creencia de que consumir cantidades industriales de literatura nos lleva automáticamente a investigar mejor. Es como si pensáramos que el conocimiento se acumula por puro volumen. Pero la realidad es bien distinta. La clave está en la estrategia, no en la cantidad. Leer por leer sin un objetivo claro es, literalmente, tirar el tiempo a la basura. Y para lograr esa eficiencia, aquí tenemos nuestro plan de acción en 5 pasos. 1. Leer como un investigador. 2. La contribución teórica. 3. La arquitectura de la introducción. 4. El enfoque de embudo. Y 5. La toma de notas inteligente. Pasamos a la sección 1. Leer como un investigador. Históricamente, arrastramos una mentalidad de estudiante que nos entrena para leer de forma totalmente lineal. Buscamos la respuesta correcta, aceptamos los argumentos y luego a memorizar conceptos. Pero claro, el rol de investigador exige literalmente todo lo contrario. Hay que filtrar la información de manera estratégica, buscar esos mecanismos ocultos, conectar teorías que parecen dispersas y, ojo a esto, cuestionar absolutamente todos los supuestos. Es un salto vital, ¿verdad? Pasar de ser simples consumidores pasivos a analistas muy críticos. El propósito final no es, ni de broma, ir tachando elementos de una lista interminable de lecturas pendientes. Revisar la literatura tiene una misión bastante más profunda. Tiene que transformar radicalmente la forma en la que entendemos un fenómeno. Básicamente, si al terminar de leer un artículo no ha cambiado ni un poquito la perspectiva sobre el tema, bueno, pues esa lectura sencillamente no ha cumplido su objetivo estratégico. Vamos con la sección 2, la contribución teórica. Una contribución teórica no aparece ahí por arte de magia al final de un texto, es más bien como un plato complejo. Se cocina a fuego lento, justo en esa intersección constante entre un problema específico, el vacío que hay en la literatura actual, la teoría que lo envuelve y, por supuesto, el método que usamos para investigarlo. Se trata de entender cómo una perspectiva nueva nos ayuda a ver un fenómeno de una manera que realmente aclara los debates anteriores, en lugar de simplemente adornarlos con lenguaje complejo. Y es súper importante situar esa contribución en el escenario adecuado. Esto nos lleva de cabeza a la gigantesca conversación académica global, porque para participar en los niveles más altos del debate intelectual es totalmente indispensable interactuar con revistas internacionales. Y hay un dato ineludible, el idioma de la ciencia global es el inglés. Incluso cuando estamos estudiando un fenómeno superlocal o regional, llevar ese caso a la teoría global requiere que participemos en este idioma si queremos ser parte de esa literatura con impacto mundial. Para entrar en esa conversación, a veces hay que echarle un poco de morro, ser audaces. Por ejemplo, contactar al autor seminal de un tema, a ese que coloquialmente en el mundillo llaman el dios suizo de la materia. Suena un poco intimidante, las cosas como son. Pero enviar un correo con un trabajo sólido a estos verdaderos atletas del conocimiento puede acabar transformándolos en coautores o mentores. A ellos también les beneficia colaborar en investigaciones frescas y a cambio ofrecen una retroalimentación que eleva de golpe el prestigio y el impacto de la investigación. Entramos en la sección 3, arquitectura de la introducción. Ver la introducción como un simple resumen es un error monumental. La introducción es, por encima de todo, una operación retórica. Su trabajo principal, casi su única misión al principio, es situar el problema, orientar, enfocar, persuadir y, sí, seducir a quien lee. En esas primeras páginas se decide, a cara o cruz, si el artículo tiene o no una razón intelectual de peso para existir en la mente de quien lo está evaluando. Y para conseguir esa persuasión tan buscada existe una fórmula, una estructura casi matemática. Resulta que en torno al 80% de las revistas exigen, ya sea de forma consciente o inconsciente, esta arquitectura de 4 párrafos. Párrafo 1, el terreno general. Aquí abrimos el campo y justificamos por qué es relevante. Párrafo 2, el foco específico, que estrecha el debate y muestra la tensión analítica. Párrafo 3, aquí es donde entra en escena el famoso vacío de conocimiento y donde se lanza el argumento principal. Y finalmente el párrafo 4, que resume el método y la ruta que va a tomar el texto. Dominar este orden lógico es lo que convierte una idea un poco difusa en una lectura perfectamente inteligible y altamente publicable. Sección 4. El enfoque de embudo. El enfoque de embudo obliga a nuestra mente investigadora a hacer un descenso lógico sin saltos raros. Empezamos en un campo muy amplio, de relevancia general. Luego bajamos a un subcampo o a una conversación más específica. A partir de ahí, se delimita un problema concreto o una tensión teórica. Y es solo entonces, al llegar a ese nivel tan fino de especificidad, cuando se revela el vacío exacto de conocimiento.
Ese es el espacio perfecto, el hueco exacto donde nuestro estudio encaja su propio argumento, método y contribución. Ahora bien, un pequeño aviso para navegantes cuando se trata de leer o diseñar estudios cuantitativos. A veces existe la tentación de meter con calzador un argumento teórico solo porque resulta que tenemos una base de datos enorme. Pero ojo, las variables, los coeficientes o los controles no significan absolutamente nada si carecen de sentido teórico. La lógica causal y el argumento son los que tienen que llevar la voz cantante. Los datos solo importan de verdad cuando están profundamente conectados a una explicación válida del fenómeno. Llegamos a la sección 5. Toma de notas inteligente. Cuando nos enfrentamos a un montón de lecturas, es vital, pero vital, no caer en la trampa del resumen secuencial. Una revisión de literatura no puede ser un desfile aburrido de resúmenes aislados. Es decir, nada de el autor A dice esto y luego el autor B dice lo otro. ¿Qué va? El objetivo es crear conversaciones cruzadas entre los autores. Hay que hacer de moderadores, identificar patrones, ver las tensiones, buscar inconsistencias y construir verdaderas síntesis conceptuales. Para conseguir esa síntesis, las notas tienen que ser pura estrategia. Una nota inteligente tiene que tener sí o sí 4 elementos esenciales. Primero, registrar súper claro la contribución y el método del documento. Segundo, atrapar esas preguntas propias que el texto nos ha dejado y que aún no resuelve. Tercero, establecer relaciones, conectando ese documento con otros afines. Y cuarto, redactar pequeños memorandos analíticos pensando en ideas futuras. El objetivo de todo esto, que la nota deje una idea perfectamente empaquetada, lista para usarla directamente cuando toque ponerse a redactar. Y todo esto nos lleva al cambio de paradigma definitivo que cierra el círculo. La investigación académica no es un ejercicio triste y solitario de consumir libros y artículos pasivamente. Es, ante todo, un acto de valentía intelectual. Es entrar de forma activa, bien estructurada y con propuestas a un diálogo global vibrante. Un diálogo que, de hecho, está ocurriendo ahora mismo entre investigadores de todas partes del mundo. Y para cerrar este análisis, vamos a dejar una pequeña reflexión flotando en el aire. Teniendo clara esta nueva arquitectura académica, sabiendo cómo funciona el embudo y dominando las notas estratégicas, la verdadera pregunta es, ¿qué nuevo debate global va a ser desafiado y transformado por la próxima investigación? Es el momento exacto para dejar atrás la lectura pasiva y convertirse de una vez por todas en los verdaderos arquitectos del conocimiento del futuro.